Vamos hoy día a ver la última parte del estudio sobre la ideología de género. Ya hemos visto varios asuntos, varios temas bastante importantes sobre cómo nace, cómo se desarrolla, los principales exponentes de esta ideología y principalmente un punto súper fundamental, la perspectiva científica sobre esta ideología. Y hoy día vamos a ver la perspectiva bíblica sobre estas teorías y esta ideología, cómo la Biblia responde ante la identidad del ser humano, del hombre, de la mujer y algunos asuntos sobre la ideología de género. Así que lo invito a compartir el estudio, el enlace para que puedan verlo, tanto en Facebook como a través de Zoom, y que podamos aprovechar este espacio para poder estudiar y aprender de este importantísimo tema. Así que, bueno, antes de comenzar vamos a hacer una oración para que sea Dios dirigiendo todo lo que hoy día hablemos y que podamos aprender de lo que su palabra tiene para nosotros. Amado Dios, gracias te damos por la vida que nos das, porque no nos ha faltado nada y si estamos acá es porque tú hasta este momento nos has sostenido, Señor. Gracias por este estudio, este espacio, Señor, por aquellos que están conectados en Zoom, por aquellos que están conectados en Facebook, Señor. Bendice, Padre Santo, todo lo que hoy día vamos a hacer, que se haga en tu nombre, que seas tú, Padre amado, enseñándonos en esta tarde, que haya paz, que haya comunión, Señor, y que tu palabra arroje luz a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra la que nos entregue toda nuestra base moral, Señor, y la única verdad que nosotros abracemos y sigamos sean las que se encuentran en tu palabra. Gracias, Señor, porque allí encontramos verdad, Señor. Una verdad absoluta que no se mueve, que no cambia, que no varía, Señor. Porque como dice tu palabra, pasará todo, Señor, pero ella permanecerá para siempre. Y ahí encontramos refugio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, vamos a continuar hoy día el estudio acerca de la ideología de género y cómo la Biblia responde ante estas cuestiones o cómo responder ante estos asuntos a la luz de la palabra. Sí, ahí sí, se ve, ¿verdad? Bien. Eh, Ahí sí. ¿Cómo podemos responder ante esta ideología? Primero, bueno, ya analizamos qué es, ya analizamos cómo nace, cuáles son sus postulados, cuáles son sus fundamentos, sus corrientes ideológicas, y ahí estuvimos ya conversando un poquito sobre qué es y qué es lo que busca la ideología de género, que es básicamente, resumiendo un poco, quienes no lo han visto, los estudios, lo invito a ir a la página de Facebook, que ahí quedan guardados todos los estudios y están lo que se ha realizado en las semanas anteriores. Así que, entonces, ¿qué es esta ideología de género? Es una serie de ideas, de ahí viene el nombre, o de postulados, que lo que promueven es una eliminación del sexo como una característica biológica y establecen el género como una construcción social, de manera que cada persona, parece el eslogan de cualquier cosa, pero puede ser lo que tú quieras ser, básicamente, ¿no es cierto? Y eso tiene una serie de repercusiones en distintas áreas de la vida, de la sociedad, en cuanto a matrimonio, en cuanto a crianza, en cuanto a sociedad, educación, a justicia, y así, cosas que hemos ido conversando en las semanas previas. ¿Cómo entonces la Biblia da respuesta a este tipo de corrientes y particularmente a esta, a la ideología de género? Lo primero que debemos ver es considerar qué es la ideología de género. Ya lo vimos, son ideas que se basan en una corriente que es, y lo hemos conversado también, que es el relativismo. ¿Y cómo la Biblia responde ante esto? La Biblia ante el relativismo, que en pocas palabras es que la verdad se construye de acuerdo al contexto y no es algo absoluto, fijo y establecido, la Biblia responde con un no rotundo a eso. Por el contrario, la verdad no es algo movible, no es algo que se manipula, que se maneja. La verdad es algo absoluto que no se modifica a través del tiempo, que no varía por la cultura de turno, que no varía por la sociedad, por nada. La verdad de Dios es absoluta, ¿sí?
Y ese es el primer punto. Salmo 119, versículo 160, dice así: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. ¿Sí? Isaías capítulo 40, verso 8 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso significa que no hay variación. De hecho, Santiago, el libro de Santiago, refiriéndose a la persona de Dios básicamente, dice que en él no hay sombra de variación, que él no cambia. Varios pasajes revelan que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que él lo que dice lo hace, que no se arrepiente, que no cambia de opinión. Y así la Biblia establece a la verdad, las palabras de Dios, sus mandatos, sus ordenanzas, a la propia persona de Dios como algo absoluto, como algo que no cambia, como algo que no varía. Es que dicen, es que, no sé, se ve al cristianismo como algo antiguo, como algo retrógrado, y el típico comentario es: los tiempos cambian. Es verdad, los tiempos cambian, las sociedades cambian, las personas cambian, como dice la canción. Cambia, todo cambia. Sin embargo, hay algo que tenemos la certeza de que no varía, de que no se modifica, de que no cambia, y esa es la verdad. Porque es importante que la verdad sea absoluta y no relativa, porque la verdad es donde descansa todo lo moral y lo ético. Si la verdad es algo movible, no existe un peso que sostenga la moralidad. Y si por el contrario, la moral es relativa, entonces puedo hacer lo que se me venga en gana. Y nadie tiene el derecho de decir que lo que yo hago está mal, es condenable, es malo o puede tener algún tipo de repercusiones. ¿Por qué? Porque la verdad se acomoda a mi antojo. Y el relativismo es una corriente que está muy impregnada en nuestra sociedad, muy impregnada. Cosas que lo vemos a diario, el relativismo, hay cosas en donde hacemos cosas que no son muy correctas, pero tendemos a torcer un poquito las circunstancias o a justificar un poquito el fin. ¿Para qué? Para que los medios, no importa lo que sea, puedan ser manipulables o movibles. ¿Sí? Cristóbal, Sí. qué importante es lo que tú dices, porque en la medida que no hay una norma moral y ética objetiva, es imposible determinar algo como bueno o malo, como tú bien decías. Es por eso que también hay una evidencia, nosotros los cristianos creemos que una de las evidencias de que Dios existe propiamente tal es la moral. Pues está ese sentido de moral que hay en el corazón propio del hombre. Nosotros decimos que Dios estableció, ¿cierto?, su ley, entregó 10 mandamientos, es una ley muy antigua, y se ha comparado los mandamientos de Dios con otros códigos de moral. Por ejemplo, hay uno bien conocido, las tablas de Hammurabi, no sé, y hay puntos de encuentro en lo que muchas sociedades de distintas épocas y de distintos lugares catalogan como bueno y como malo. Por ejemplo, está el homicidio, el abuso, el robo, son juzgados como algo malo, no solo por los cristianos, sino que por todas las culturas. Entonces, una de las evidencias que Dios puso o que está en el corazón del hombre o que Dios creó a la humanidad es este sentido de moralidad. Efectivamente. Y si no existe, como decía Marco, una verdad objetiva, esa brújula moral que está en cada corazón giraría constantemente y no apuntaría a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay un centro de gravedad que marque un punto fijo de dirección. ¿Y cuál es ese centro de gravedad en nuestra sociedad que marca un punto fijo de dirección? Es la moral que descansa en una verdad objetiva. Esa verdad objetiva dice que el asesinato es algo malo, que la mentira es algo malo, que el robo es algo malo, que el adulterio es algo malo. Y así, ciertos postulados que
no pueden ser movibles. Pues si se mueven, si son trastocados, si es relativo, entonces esa brújula ya pierde sentido, no hay norte, se cae la moral, se cae todo y como decía hace un momento, o sea, podemos hacer lo que se nos venga en gana si la verdad es relativa. Esta idea de que hay verdad por cantidad de personas, eso es falso. El problema es que la sociedad hoy día, y lo vamos a ir viendo, es que pensamos que mientras más avanza la sociedad, más avanza, entre comillas, significa más conocimiento, más descubrimientos científicos, más avances tecnológicos, pero mientras cuando nosotros hacemos un verdadero análisis de la sociedad, vemos que paradójicamente una sociedad intelectualmente más capaz deja de lado la ciencia, deja de lado la verdad empírica, deja de lado el respaldo científico y veraz de las verdades que pueda defender y comienza a abrazar pensamientos subjetivos, comienza a abrazar ideas que no tienen ningún respaldo, comienza a caminar no en base a la razón, sino simplemente a la emoción. Y bajo esa perspectiva nuestra sociedad no está avanzando, está en retroceso. Porque si la ciencia era un símbolo de progreso, hoy día la ciencia es desechada. ¿Por qué? Porque justamente en este punto que estamos hablando sobre relativismo y verdad absoluta, esta ideología de género, ¿cuál es el problema? Lo hemos conversado, que es impuesta con violencia. Golpea la mesa y quien acepta sus condiciones, bien, y quien no, hay consecuencias graves. ¿Y cuál es el problema de eso? No fuera que hay un respaldo gigante que dice que es verdad, que todo lo que defienden tiene una, objetivamente hablando, es corroborable, comprobable, bajo la ciencia, la biología, la genética, entre otros. El problema es que no tiene absolutamente ningún respaldo científico. Moldean todo el descubrimiento y el avance que hasta este tiempo se ha alcanzado, lo botan a la basura y dicen, no importa, yo me siento y pienso que soy de esta manera, tómenme así, cambien sus leyes para que a mí me puedan aceptar así, cambien sus postulados científicos para que a mí me puedan considerar como yo me autopercibo, y vemos que se impone esta ideología sobre lo que estas verdades que ya están corroboradas, comprobadas. Entonces, vemos que en vez de descansar sobre la razón, se está cada vez abrazando mucho más la emoción, los sentimientos, la propia autopercepción. ¿Y cuál es el problema de descansar en la autopercepción? La Biblia, de muchas maneras, responde al peligro que hay de descansar en nuestra propia opinión. La Biblia advierte, no seas sabio en tu propia opinión. Engañoso es el corazón, más malo que cualquier otra cosa. No confíes en tu propia o no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia advierte que hay camino que al hombre le parece bueno, pero es camino malo. ¿Por qué? Porque el hombre mira desde una perspectiva limitada, no más allá de su propia nariz. En cambio, las verdades de Dios son verdades que tienen una vista superior, más alta que los cielos. Por lo tanto, podemos descansar en que las verdades de Dios son verdades objetivamente buenas, absolutas, correctas, que si se siguen y se obedecen, hay buenos resultados. Como dice Dios, hay pensamientos de bien. ¿Por qué? Porque Él sabe el futuro, porque Él sabe lo que viene. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y esa es una verdad que no se mueve, que siempre es así. Y la manera que Él hizo las cosas son verdades también que Él ha predeterminado y definido, incluyendo nuestra biología, nuestra sexualidad. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la ideología de género pretende imponer verdades que no son verdad. La ideología de género pretende imponer aspectos, modificar la biología, modificar lo que la ciencia hasta este momento ha descubierto, y no son teorías. La biología no es una teoría. La biología es una ciencia corroborable y comprobable. La genética no es una teoría, son verdades comprobables. No así la ideología de género, que hasta este punto sigue llamándose igual, ideología, porque descansa en postulados filosóficos, en corrientes de pensamiento, de idea que no tienen respaldo
ni sustento científico. Es particular, el otro día escuchaba un estudio que decía que hace un par de siglos, o hace un par de años incluso, no tan atrás, existía esta pugna entre la ciencia que todo el mundo abrazaba para negar la fe y esta lucha que había entre fe y razón, fe y ciencia, ¿no es cierto? Que hemos conversado en otras oportunidades que en verdad no existe así como tal, pero existía esa cierta imagen entre la ciencia y la fe como dos rivales, y como el mundo abrazando la ciencia para negar la fe, y la fe contraria a la ciencia. Sin embargo, lo que hoy día vemos con respecto a la ideología de género es que el mundo ha desechado la ciencia y hoy día es una herramienta de la fe para corroborar que las verdades de Dios sí son absolutas. ¿Cuál es una verdad bíblica? Que Dios creó hombre y mujer. ¿Y en qué nos respaldamos fuera de la Biblia? En lo que la ciencia está a punto de descubierto, que justamente, biológica y genéticamente hablando, solo existen hombres y mujeres. Por lo tanto, ¿quién era nuestro enemigo? Hoy día es nuestro mayor aliado. Esa es la ciencia. Lo que el mundo desechó, hoy día la fe, digo en sentido ahí figurado, hoy día la fe lo ha recogido, pero nunca ha existido una pugna como tal entre la ciencia y, y la fe, ¿sí? Y es particular cómo hay un constante ataque del mundo hacia la religión, hacia los creyentes, diciéndonos que cómo podemos creer en algo que no es comprobable, hablando acerca de Dios y nuestra fe, ¿no es cierto? Pero cuando uno se pone a pensar un poquito en la ideología de género, la respuesta es de vuelta. ¿Cómo pueden creer en algo que no tiene ningún sustento científico? Ninguno. Ninguno. No hay respaldos que avalen la ideología de género. Y aún así el mundo cree. ¿Quién tiene una fe basada en cosas que no existen? Eso da para pensar harto. Cómo el mundo critica nuestra fe, pero ellos tienen una fe al parecer mucho mayor. ¿Sí? Hasta este momento no sé si alguien quiere opinar o comentar algo. Cristóbal, Marco. qué importante lo que tú dices, que la ciencia tiene un método científico que ha sido probado y que eso nos ha llevado por eso durante tantos siglos y por eso tenemos los avances que tenemos. Entonces, es increíble que en una época donde nos jactamos de, como tú decías, de ser tan avanzados, que hemos llegado a tal grado de progreso, a tal punto que ya la gente está desechando la ciencia y como tú dices, se ven embriagados, embobados por este mundo de las ideas, Sí. pero no se detienen a pensar en evidencia. O sea, lo que podríamos llamar sentido común es cosa no sé, de ir a un médico, lo que sea, en realidad son cosas que tú no las puedes negar, ¿te das cuenta? Pero lamentablemente, como tú bien dices, la gente dio un salto a lo irracional. Sí. Es una verdadera fe. Este, abrazar esta ideología es realmente un salto a una fe, pero absolutamente ciega, que niega todo. Mm. Sí, es tremendo como una sociedad de un momento a otro desecha el uso de la razón. Y lo que nuestra sociedad ha criticado por años, la fe, hoy día la abrazan de una manera mucho más irracional, de hecho, directamente de manera irracional, porque nuestra fe no está basada en algo ciego, en algo que no vemos, sino en cosas palpables y evidenciables. La creación atestigua del poder y la existencia de Dios. Marco hablaba sobre cómo la moral es un argumento concreto acerca de la existencia de Dios y así otros que también hemos ido conversando en estos espacios, pero sin embargo la ideología de género descansa en percepciones personales, en miradas subjetivas, en solamente cosas emocionales o sensitivas, pero no hay razón, no hay ciencia, no hay algo verificable, no hay verdades que aprueben o avalen algún postulado de la ideología de género. Básicamente esta idea de que yo no soy quien soy,
sino que puedo escoger quien quiera ser. Y eso, objetivamente hablando, no funciona, no sirve. No es así. Mi percepción no modifica mi genética. Lo que yo haga con mi cuerpo, cómo yo exhiba mi cuerpo, no va a callar la voz de lo que hay dentro de mí. Cada partícula de nuestro cuerpo, y ya vamos a hablar de ese punto, cada partícula de nuestro cuerpo grita una verdad absoluta. Somos lo que somos, no por cómo creamos que somos, sino por cómo fuimos creados y definidos desde el inicio. Y eso no se puede modificar. Puedes amputar cosas o poner cosas y no va a cambiar. Puedes quitar hormonas o poner hormonas y no va a cambiar. Somos lo que somos y nada puede cambiarlo. Puede cambiar tu percepción, tu imagen, quien creas que eres, pero quien eres no se cambia. Avancemos. Ahora, las verdades de Dios son absolutas. ¿Cuáles son esas verdades que chocan con la ideología de género? Vamos a ver un par de estas verdades y vamos a conversar un poquito sobre ellas. Son verdades absolutas. Primero, que el ser humano tiene una identidad y un propósito definido por nuestro creador, que es un aspecto inalienable del ser humano. No puede ser apartado de esta identidad y de este propósito. Es parte de nosotros. Fuimos creados intencionalmente de una manera definida, de una manera en concreto y particular. ¿Qué dice Génesis? Capítulo 1, verso 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Este versículo, que es uno de los primeros de la escritura de la Biblia, es un tremendo versículo que nos entrega una cantidad de información muy, muy importante. Primero, nos habla de dónde venimos. Y eso es de Dios. Él nos creó. Ahora, ¿cómo somos en verdad más que esta carne, que el aspecto? ¿Dónde está el valor del ser humano? En el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos da una identidad que nos distingue de todo el resto de la creación. No somos simples criaturas, animales dando vueltas, bestias sin sentido, no. Somos creación con una identidad definida y particular. Y no cualquiera, sino la imagen de Dios en la que cargamos en nosotros. Eso involucra aspectos morales, como ya hemos conversado, aspectos espirituales, entre otros. Y también nos revela cuál es el propósito del ser humano. Si fuimos creados por Dios, entonces nuestra vida gira en torno a Dios. Y ese es nuestro propósito, vivir para Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa todo esto y cómo esto repercute o impacta con respecto a la ideología de género? Primero, que uno de los postulados de la ideología de género es que no somos nada hasta que nosotros decidamos quiénes somos. La sociedad no puede definirnos, nuestra familia no puede definirnos, mucho menos Dios y la religión. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con dos cosas. Primero, el que nosotros creamos que nos vamos a definir a nosotros mismos es un muy mal camino, va a terminar mal, no tenemos cómo lograrlo, cómo hacerlo. Y en segundo lugar, sí nos da la respuesta a quiénes somos y cuál es nuestra identidad. No debemos buscarla. Y sí, hay algo que la Biblia sí comparte en cuanto a esto, que la sociedad no nos define, que nuestros padres no nos definen, que lo que nos enseñan en el colegio no nos definen. Y también es verdad, la religión tampoco nos define. El único punto en donde está en contra en este sentido es en que sí hay alguien que nos define, pero no somos nosotros, es Dios. Si Él es el creador, Él tiene toda la potestad de crearnos con una identidad particular, y así lo hizo. Una identidad que tiene distintos aspectos, no solo espiritual, en el sentido de tener identidad y propósito, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que nos entrega aspectos morales, espirituales,
sino también en aspectos físicos, biológicos, genéticos. Fuimos creados de esa manera. Los científicos le llaman al ADN el libro de la vida. ¿Por qué? Porque en el ADN está escrito todo lo que somos, biológicamente y genéticamente hablando. El color de nuestros ojos está escrito allí. El color de nuestro pelo está escrito allí. Nuestro cuerpo, la manera en la que nos desarrollamos, está escrito en nuestro ADN. Cómo funcionamos, está todo escrito allí, incluyendo nuestra sexualidad. Si somos hombres o somos mujeres. Y eso está definido por el Creador. No está definido por nuestra propia percepción. El ADN no es un libro que podamos ponerle un tachón y escribir al lado, no, no es hombre, es de género fluido. No, no, no es mujer, es lesbiana. No, 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 no es esto. Eso no se puede modificar. Me encanta cuando Pablo presenta esta imagen de que somos barro y pregunta, ¿quién somos nosotros como barro para que alterquemos con nuestro creador? Y eso es lo que hace hoy día la sociedad. La sociedad le grita a Dios en la cara, no me importa cómo me creaste. Tú no me defines. Voy a buscar mi propio rumbo, mi propio destino. Cuando somos simplemente barro. Si Él es nuestro creador, Él nos diseñó. Cuando hablamos de diseño, hablamos de intención. No es que Dios, como las chicas superpoderosas, pescó un par de mezclas y las juntó todas y aparecimos nosotros y que salga lo que salga. No. Cada parte fue intencionalmente creada por Dios. ¿Para qué? Para que hoy día seamos lo que somos. Si somos hombres, si somos mujeres, es porque nuestra genética así lo dice. Y si nuestra genética así lo dice, es porque Dios así nos creó. Y si Dios así nos creó, es porque Él decidió que esa era nuestra identidad. Y si Él decidió que esa fuera nuestra identidad, es porque Él planeó un propósito para nosotros, con una identidad definida, con una genética definida. Ese es el problema de nuestra, y lo hemos conversado en otros momentos, que vivimos en una sociedad que es altamente carente de identidad. Hay una carencia de identidad gigantesca en nuestra sociedad. Y eso impulsa todavía más la ideología de género, buscando ser quien yo quiera ser. Este deseo de tener el control en nuestra vida no es nuevo, no es de nuestra sociedad solamente. Porque eso es lo que ofrece la ideología de género. La ideología de género es lo que fue la serpiente para Eva. No, Dios te está mintiendo. No va a pasar lo que él dice, le dijo la serpiente a Eva. Tú puedes escoger tu propio destino. Puedes ser Dios. Puedes tomar decisiones. Puedes tener el control. ¿Qué es lo que hoy día nos dice? No, Dios te está mintiendo. Tú no eres lo que él dice. Tú puedes tener el control. Tú puedes tomar tus propias decisiones. Tú puedes ser tu propio Dios. ¿Se fija cómo es muy similar el discurso, cómo es muy similar la posición, este deseo de poder que en el origen fue lo que corrompió a Satanás, queriendo sentarse en el trono de Dios? Hoy día, eso es lo que ofrece la ideología de género, esta falsa ilusión de poder. ¿Cuál poder? El poder de que nadie puede definirme, solo yo. Y no importa lo que la gente piense o crea que yo soy, no voy a hacer eso, soy lo que yo escoja. Esa es una ilusión de poder que gusta, pero que es falsa, que es vana, que es ilusoria, que no logra nada, solo engañar. Amén. Sexualidad y biología. Fuimos definidos de esa manera. Mateo capítulo 19, verso 4. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Como ya hemos comentado, la creación de Dios no fue arbitraria, fue intencional, con un propósito. Y en su propósito, un propósito que descansa en una verdad absoluta, buena, agradable y perfecta. En esa voluntad, Dios decidió crear
a la raza humana en dos sexos, hombre y mujer. Nada más. ¿Por qué? Porque solo eso fue la voluntad de Dios. Esto es lo que revela este versículo. Y Génesis también de alguna manera lo dice cuando dice Dios creó al hombre y a la mujer, no a nadie más, ¿sí? Y cuando habla del hombre, habla no solo de un hombre como persona, sino genéticamente hablando un hombre. Biológicamente hablando, Adán era un hombre y a Eva una mujer. Eso fue lo que Dios creó. Y Jesús en esta oportunidad recalca lo mismo. Vuelve a hablar sobre este tema y habla sobre la creación de Dios. No fue arbitraria, fue intencional. Un hombre y una mujer. Ese es el plan divino. ¿Para qué? Para de esa manera poder formar familia, poder formar unión, no solo física, sino espiritual, para formar el núcleo de lo que hoy día conocemos como sociedad, que es la familia. Ese es el sentido. Familia no es solo un grupo de gente que vive en común, que se ama, sino apunta a una unidad compuesta entre un hombre y una mujer que se entregan en unión el uno al otro delante de Dios para hacer una carne en su presencia. Esa es el hombre y la mujer. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios creó de esta manera a la humanidad, porque así le plació, así fue su voluntad, y su voluntad, vuelvo a repetir, es buena, agradable y perfecta. Amén. No sé si hasta este punto alguien quiere comentar algo. Cristóbal, que quizás para alguien que no tiene un acercamiento hacia el mundo cristiano, esto llega a chocar un poco, pero cuando uno quiera debatir o compartir ideas con alguien que es cristiano, tiene que entender que para nosotros la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Y para nosotros la Biblia es suficiente. No tenemos, no necesitamos otra fuente que nos diga cómo proceder y cómo actuar en un sinfín de cosas, porque la palabra de Dios creemos que es suficiente. Por lo tanto, nuestras convicciones, nuestras creencias descansan en lo que dice la Biblia, no es lo que yo piense o lo que a mí me parezca, es lo que la Biblia dice. Eh, Entendiendo que la Biblia contiene, como tú bien dices, la palabra de Dios y revela su voluntad. Nosotros no nos fiamos de nuestra voluntad, nosotros no nos fiamos de nuestro parecer, descansamos absolutamente en lo que la palabra de Dios dice, porque, como tú bien dices, la voluntad de Dios, además de ser buena, es perfecta. Entonces, si yo practico y creo lo que dice la Biblia, no me voy a equivocar. Eso es lo que nosotros pensamos, es lo que creemos. Efectivamente, eso es así. Es la Biblia nuestra única norma, es nuestra única. Ahora, tampoco es arbitraria el hecho de que la Biblia sea nuestra única norma. ¿Por qué creemos que es nuestra única norma? Porque creemos que es la palabra de Dios revelada, del Dios soberano que creó todas las cosas y por lo tanto contiene lo correcto para nuestra vida, la revelación necesaria para alcanzar esa salvación. La ideología de género, como conversábamos en los estudios pasados, allí Marco nos hablaba de cómo esta ideología elimina el concepto de sexo y establece el concepto de género como algo que prima y que es más importante. Es un error garrafal, solo apunta a lo mismo que hemos conversado, a sacar todo lo que la ciencia hasta este momento ha descubierto como verdades corroborables y comprobables, para descansar en un pensamiento personal, subjetivo, fuera de razón, sin sustento ni respaldo. El género solo es un concepto que obedece al orden taxonómico, que es un orden o valga la redundancia, una manera de ordenar o de clasificar cosas, pero no define cosas, ¿sí? Y el género masculino y femenino no define personas, solo establece un orden para conceptualizar ciertas cosas, para tener una manera de organizar ciertas cosas.
Pero hoy día con la ideología de género pasó de ser un aspecto de orden, de categorización taxonómico, para establecerse como algo científico, por sobre la biología, por sobre el sexo, cuando no es así. El sexo no es una construcción social, como hoy día sí apunta la ideología de género al género, valga la redundancia. El sexo es una definición que tiene su origen en la voluntad de Dios. Amén. Como dice ahí, no somos una construcción social, somos una creación celestial. Eso es lo que somos, no somos el producto de una sociedad, de una serie de experiencias. Como seres humanos, somos lo que Dios creó, un hombre o una mujer. Y lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, deberíamos mirarlo a la luz de la palabra, porque allí vamos a encontrar valor, vamos a encontrar identidad y propósito. Vamos a encontrar respuestas a de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y ese quiénes somos descansa en la voluntad perfecta de un Dios amoroso, que espera por nosotros, que no juzga, que no critica, que no espera complacencia de nosotros, sino que aceptemos ese amor con fe y lo sigamos. Amén. Otra de las verdades que la Biblia afirma es con respecto al matrimonio. Ya hemos conversado un poquito sobre esto, creo que fue el estudio pasado que hablamos un poquito sobre el matrimonio. Y es que es una institución divina, dice Mateo capítulo 19, versos 4 al 6. Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Este es el problema con respecto al matrimonio. Digo problema en el sentido del matrimonio igualitario particularmente. El matrimonio no es una institución establecida por el gobierno, ni siquiera por la sociedad. Es una institución natural del ser humano, que ha sido celebrada por siempre con un carácter estrechamente ligado a lo religioso. Siempre. En la mayoría de las culturas ha funcionado así. Entonces, este matrimonio, cuando nosotros nos dirigimos estrechamente a la Biblia, vemos que es una institución divina, no humana, divina, en donde Él establece la forma, la manera, en cómo se debe desarrollar, en cómo debe ser llevada a cabo. Entonces, vemos que Dios... Hay ruido, aquí están trabajando en la casa al lado. Vemos que Dios define el matrimonio de una manera muy específica, entre un hombre y una mujer. Eso es matrimonio, ¿sí? El matrimonio que Dios establece, el matrimonio que hoy día celebramos dentro de nuestras iglesias y que el mundo entero también celebra como concepto, tiene esa raíz entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios establece para el correcto desarrollo de la familia y de la sociedad. Vemos que el mundo hoy día, la ideología particularmente de género, otra de las cosas que pretende modificar es el concepto de matrimonio, alegando el derecho a toda pareja, no importa si es heterosexual u homosexual, que pueda celebrar este rito, el matrimonio. Cuando la ideología de género pretende modificar un elemento natural del ser humano, entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque se le otorga el poder al Estado para que pueda hacer uso y desuso de conceptos que son naturales, que están por fuera del poder del Estado. Entonces, esta celebración matrimonial que está lejos del concepto divino, no descansa en verdades bíblicas. Descansa en percepciones personales. Y aquí podemos abordar esta temática de muchas perspectivas. Bíblicamente, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así está establecido bíblicamente. Cuando me gusta mucho cómo termina este pasaje y dice, o esta sección, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. ¿Qué es lo que Dios ha unido? Lo que habla hace un rato arriba. Está hablando de un hombre y una mujer que fueron creados.
Luego habla de un hombre y una mujer que dejaron padre y madre para hacer una sola carne, para unirse. Eso es matrimonio. No solo una unión física, sino espiritual también. Esa unión es la que Dios bendice y la que se habla. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. El problema es que la ideología de género pretende modificar este concepto de matrimonio y que no necesariamente sea entre un hombre y una mujer. Al respecto, muchos países, muchas sociedades, ¿cómo han respondido a esto? Y esto también refleja un poquito del sentido natural que tenemos, o cómo vemos de manera natural el matrimonio. ¿Cómo se ha respondido a esto? En que se ha creado una unión civil para personas que no importa si son heterosexual, sino que está abierto a cualquier tipo de pareja. Y eso es lo que aquí en Chile se conoce como el unión de pacto civil, o el Pacto de Unión Civil, perdón, el PUC, que otorga a las parejas, no importa si son heterosexuales u homosexuales, que puedan celebrar una unión civil para poder tener un respaldo, para poder tener seguridad y todos los beneficios que un matrimonio pudiese otorgar. Pero se fija, y esto no es solo en Chile, esto pasa en muchas partes del mundo que tienen una unión civil, ¿sí? No matrimonio, una unión civil que otorga las mismas garantías que un matrimonio delante del Estado. ¿Por qué? Porque una de las premisas de la ideología de género es que las parejas del mismo sexo que conviven juntos, si uno fallece o tiene algún problema, el otro queda totalmente desamparado. Bueno, en respuesta a eso el Estado ha creado el Pacto de Unión Civil y otros países también han tenido la misma estrategia. Se fija cómo los países, derechamente, aún abrazando la ideología de género, no han abierto de manera directa y en primera instancia el matrimonio, sino que han creado otra institución aparte. ¿Por qué? Porque entienden que el matrimonio es un aspecto natural del ser humano que no puede ser modificado deliberadamente por el Estado, sino que han creado otro tipo de celebración civil, no matrimonial religiosa, porque el matrimonio tiene una connotación religiosa. Pero en la unión civil, no. Solo es un aspecto social del ser humano. Pero, no contentos, buscan, y hasta el día de, bueno, ya habíamos hablado un poquito también sobre el matrimonio, buscan, y en muchos países también, incluyendo acá, se celebra el matrimonio homosexual. Que se abra este aspecto de la sociedad, el matrimonio, también se abra a las uniones homosexuales. Ahora, saquemos la Biblia, saquemos la religión, ya vemos cómo responde la Biblia a eso. No es así, eso no es natural, eso no es correcto, no es la manera en la que Dios instituyó esta institución, vale la redundancia. ¿Cómo respondemos ante eso? Primero, que estadísticamente se ha comprobado que las parejas homosexuales, en los países que se ha aprobado el matrimonio, no solo la unión civil, sino el matrimonio, cada vez se casan menos. Son poquitísimas en comparación a las heterosexuales. Las parejas homosexuales cada vez se casan menos. ¿Eso qué revela? Que lo que hemos conversado en otros momentos, que la ideología de género no, esta idea de igualdad no es precisamente lo que busca, sino destruir las bases cristianas y otros conceptos. Entonces, han logrado destruir el concepto de matrimonio en muchos países. ¿Para qué? Para que a fin de cuentas no lo usen. Se abrió ya, todos pueden casarse. Perfecto, logramos, no nos queremos casar. Nunca fue ese el propósito. Son cientos de personas de la comunidad LGTB que marchan y buscan que se abra la unión matrimonial para parejas homosexuales. Se logra, se hace. La estadística que ha revelado que por lo que lucharon, en verdad no lo usan, no lo ocupan. Estadísticamente hablando, cada vez baja la cantidad de personas homosexuales que celebran matrimonios. Matrimonios, no uniones civiles, matrimonios. Y bueno, acá el Estado de Chile, por lo menos, y también lo habíamos conversado, tiene garantías para la comunidad LGTB en cuanto a aspectos sociales, civiles y de pareja. Por eso está el Pacto de Unión Civil, que es abierto para todos, que otorga las mismas garantías. Sin embargo, en los últimos tiempos, ¿cuál fue el propósito del movimiento? No, abrir el matrimonio, abrir el matrimonio, abrir el matrimonio.
Y esto revela que el único propósito está graficado en la ideología de género, en el avance de la ideología y no en el desarrollo de las personas. También conversábamos sobre la adopción, cómo la ideología de género mueve el discurso no dándole la importancia que merece el niño, sino dándole el derecho a la persona. Porque si estuviera preocupado por el niño, haría cosas en favor de ellos y no en favor de la comunidad. Y así otras cosas. Y aquí vemos cómo la Biblia presenta verdades absolutas. El ser humano, cómo fue creado, cómo fue definido como hombre y como mujer, el matrimonio, cómo fue establecido entre un hombre y una mujer, y cómo las verdades son objetivas. Establecen un polo que a nosotros nos marcan una dirección, nos marcan un camino, una guía. Son luz, como dice la propia palabra, la verdad, las escrituras son lámpara a nuestros pies, son lumbrera. Si no estaríamos en oscuras, no tendríamos rumbo, todo estaría permitido, no habría nada, la moral, la ética no tendrían sentido ni razón. Pero la Biblia se levanta como una verdad absoluta, que debemos abrazar, debemos creer, que es corroborable, fuera de todos los argumentos que tenemos para comprobar que la Biblia habla de verdad, y lo hemos conversado en otras partes. ¿Cuál es el mayor punto de veracidad de las Escrituras? Que lo que dice se cumple, que cumple lo que promete. Ese es el mayor punto a favor que tienen las Escrituras, que su verdad ha sido comprobada a través de los tiempos. No solo en aspectos proféticos, que también es un aspecto tremendo, no han habido errores, ha sido certero, sino en todas las promesas, en lo que la Biblia promete para el creyente, las bendiciones que hay dentro del matrimonio, de la familia, cuando están en el orden divino. Las bendiciones detrás de la obediencia a la verdad de Dios. Eso es históricamente datable, corroborable. Podemos tomar secciones de la historia, culturas, sociedades que abrazaron las verdades bíblicas y que avanzaron y crecieron, abrazando las verdades. Y por el contrario, podemos datar históricamente sociedades y culturas que han desechado la moral y la verdad bíblica y cómo han entrado en decadencia. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica es absoluta. Lo que Dios dice se cumple. Amén. Es importante que estudiemos estos temas, que no nos dejemos, como dicen las escrituras, no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier tipo de información, por cualquier cosa, sino que abracemos la verdad bíblica. Como dijo Pablo, no nos acomodemos a la manera en la que este mundo piensa, porque no piensa con la verdad, no piensa con la razón. Renovemos nuestro entendimiento a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de mentiras. Y la única que puede hacernos ponernos los pies en la tierra es la verdad bíblica. Y si no somos constantemente expuestos a ella, vamos a caer en los brazos de las mentiras. Por eso hay muchos cristianos que hoy día están a favor de la comunidad LGBT. Cuando digo a favor, me refiero a que consideran que sus postulados son correctos, son verdaderos. Están a favor del aborto, están a favor del matrimonio igualitario, están a favor de muchas cosas que la Biblia rechaza, advierte y tajantemente. Hay comunidades cristianas enteras que están a favor de estos movimientos, que no solo no tienen respaldo científico, sino tampoco bíblico. Pero aún así, las abrazan. Y uno se pregunta, pero ¿cómo creen en estas cosas? El enemigo se encarga de disfrazarse como un ángel de luz, de engañar al mundo es el padre de la mentira. Por eso es importante que estudiemos la verdad, que vivamos la verdad. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo hasta este punto. Agregar allí. Amén. Dios bendiga lo que Dios nos ha permitido estudiar hasta este momento. Eh, este tipo de corrientes, lastimosamente, no van a desaparecer. Es probable que incluso vaya en aumento. ¿Cuál es nuestro deber? Como Daniel en Babilonia, como Sadrach, Mesach y Abednego,
vivir la verdad, abrazarla con más fuerza, no doblegarnos ante, ante la mentira y ser fieles a Dios, a su verdad. Enseñar a nuestros hijos, vivir un ambiente bíblico, una vida bíblica. Amén. Pero por otra parte, practicar lo que la Biblia dice, eso involucra no condenar al otro, amarlo, respetarlo, ser misericordioso. Y eso se demuestra no solo con hechos, sin juzgar, sino también predicando la verdad. Una manera de amar al otro es predicando la verdad. ¿Sí? Cristóbal, Adelante. un pequeño alcance relacionado a lo que tú dices de no discriminar ni mirar en menos. Nuestro modelo es Jesucristo. Jesucristo siempre estuvo muy cerca de grupos que socialmente fueron mal vistos. Sí. Por ejemplo, Jesucristo tuvo contacto con leprosos. Los leprosos eran, está el dicho, o sea, me tratan como leproso. Los sacaban de la ciudad, no tenían contacto ni siquiera con sus familias porque eran vistos como seres inmundos. El mismo caso de las mujeres. Jesucristo muchas veces logró darle dignidad, ¿cierto?, a la mujer dentro de una sociedad que la menoscababa bastante. Tenemos el caso de la misma samaritana. Había un tema racial, los judíos con samaritanos no se llevaban, era mujer, además esta mujer no tenía una muy buena vida, había tenido creo 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido tampoco. Entonces, esta mujer iba a incluso sacar agua en una hora que los demás no la pudieran mirar porque se sentía muy juzgada. Pero Jesucristo no tuvo ningún problema en tener un diálogo con ella y presentarle el Evangelio. Yo creo que eso también es importante y lo que tú bien nos dices, Cristóbal, eh, que todo esto que estamos aprendiendo no genere esa barrera y el Evangelio es para todos. Para todo aquel que lo quiera recibir, Dios siempre va a estar dispuesto. Y, y en nuestro corazón también está eso. Dios nos manda también, nuestro modelo es Jesucristo y tenemos que actuar como Él lo hizo. Entonces, que no se malentienda que por el hecho nosotros de tener nuestros principios y nuestros valores fundamentados en la palabra de Dios y creer en lo que creemos, eso no quiere decir que vamos a estar juzgando y apartando a la gente por ser de una condición u otra. La discriminación va más allá de la condición sexual o lo que tú quieras. Puede ser racial, puede ser de clase, eh, pero el Evangelio es transversal y rompe todas aquellas barreras. Sí. Jesucristo le habló a ricos, a pobres, gente de distintas razas, hombres, mujeres. O sea, Él sí que es nuestro ejemplo y a Él nosotros le debemos seguir. Efectivamente, ayer veía un debate entre un ateo y un cristiano que lo entrevistaban y la pregunta base era si las religiones unen o desunen. Y uno de las cosas que salían ahí a debate era justamente cómo muchos cristianos juzgan, critican y menosprecian particularmente a las comunidades LGBT. Y eso lastimosamente sí pasa, pero no debería ser así. La iglesia de Jesús, la que él estableció bíblica, no es así, sino que es misericordiosa, que ama, que abraza, que se compadece, que enseña, que reprende, que corrige. Entonces, mucha gente se cree superior por tener la verdad, y eso es un error. Puedes tener la verdad, incluso hasta puedes saberla, y eso no te hace mejor. ¿Cuál hace la diferencia? Cuando vives esa verdad. Y cuando vives esa verdad de la manera correcta, te das cuenta que tú tienes que ser menos. Te das cuenta que tienes que menguar. Te das cuenta que lo importante no eres tú, sino es el otro. Que te das cuenta que no importa el pecado que el otro cometa, nuestro deber es amarlo. Y ese es nuestro deber, esa es nuestra posición. ¿Cómo responde la Biblia ante la ideología de género? Que es un error, que es contraria a la verdad bíblica, que debe ser atacada. ¿Cómo responde la Biblia ante las personas que abrazan la ideología de género? Deben ser amadas, deben ser respetadas, deben ser tratadas con misericordia y se les debe predicar con amor y mansedumbre la verdad. Son dos cosas distintas.
cómo la Biblia responde al pecado y cómo la Biblia responde al pecador. Debemos hacer esa diferencia y tener ambas posturas. Debemos atacar el pecado con la verdad, pero con esa misma verdad en amor debemos abrazar al pecador. Amén. Ha sido un buen estudio, una buena serie esta que hemos tenido en las últimas 3 semanas sobre ideología de género. Les animo a que puedan seguir permaneciendo las próximas semanas, porque vamos a seguir tocando temas sensibles, temas muy contingentes, así que van a haber conversaciones bastante buenas, bastante provechosas y enriquecedoras. Así que vamos a estar ya dando por cerrado el estudio, no sé si alguien allí quisiera agregar una última cosa, si no, amén. Sí, bueno, ahí recuerdo para quienes vayan a ver, tenemos este domingo, hay servicio en la tarde, online, a las 6 de la tarde, por motivos de elecciones. Así que para que lo tengan presente, no hay culto presencial ni en Temuco ni en Santiago, va a ser online a las 6 de la tarde para que allí lo recuerden. Y bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a ya estar pidiendo la bendición. Marco, no sé si nos podría despedir con la bendición. Sí, no hay problema. Amén. Sí, pues, están todos más que invitados al culto y decirle a los hermanos que ojalá todos puedan cumplir con su deber cívico. También tenemos una obligación como hijos de Dios. ¿Sí? Sabemos que no somos de este reino, pero también Dios nos llama a ser responsables y cumplir también con el deber cívico. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú nos das estos medios, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, tenemos aquella revelación de lo que tú eres, Señor. Hay mucha gente que se hace conceptos de Dios, que sigue ideas, pero el Dios de la Biblia es nuestro Dios. Aquel que en un acto de amor no dudó en entregar a su único y más preciado Hijo por amor de todos nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno es merecedor de una gotita de sangre que tuviste por nosotros, Señor. Pero tú tuviste misericordia. El Evangelio nos habla de gracia, de un favor inmerecido. Gracias, Señor, por ese regalo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te quiero pedir, Padre, por las familias, te quiero pedir por nuestra nación, te quiero pedir por todas aquellas personas que quizás hoy están en un estado de confusión. Hay mucha información dando vuelta, hay muchas fuentes, Señor, y muchas veces nuestros pies se deslizan. Queremos que tu palabra sea aquella lámpara que nos dirija, Señor, en la dirección que tú quieres, en tu voluntad, que es perfecta y es buena. Danos la humildad para aceptar, Señor, que nosotros no lo sabemos todo, pero tú, Señor, sí eres la fuente inagotable de sabiduría y a ti debemos acudir. Gracias te damos, Señor, bendice nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y dejamos en tus manos por la mérito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.